Los estadísticos de tendencia central se utilizan para describir el centro de una muestra de una variable cuantitativa. Cuando digo el centro me refiero a más o menos el dato más representativo de esa muestra. De hecho, estás súper habituado a escuchar estadísticos de tendencia central porque siempre que vemos en las noticias cuál es el salario medio interprofesional, pues lo que oímos es en realidad una media, el salario medio, la media. Y eso es un estadístico de tendencia central. Si nos dicen que es 1.500 euros, pues no quiere decir que todo el mundo cobre 1.500 euros. Hay gente que cobra más y otros que cobran menos. Pero la media está por ahí. Entonces, ese es el dato representante. Lo que pasa es que siempre vemos cosas sobre la media. Y nadie nos habla de que hay más estadísticos de tendencia central, como la mediana y la moda. Pues aquí vamos a aprender a calcular los tres y vamos a ver cuáles son sus diferencias. Lo vamos a hacer a partir de dos muestras porque los datos pueden estar dados de dos formas diferentes. En la primera muestra tenemos una muestra de 4 individuos o de 4 familias a las que les hemos preguntado el número de hijos. Y resulta que una familia tenía 3 hijos, la otra tenía 4, la otra ninguno y la otra tenía un hijo. Son 4 datos solamente. Sin embargo, en la pregunta de la muestra 2, lo que hemos hecho es entrevistar muchas más familias y clasificar sus respuestas. De forma que hay 12 familias que nos han dicho que tienen 0 hijos y hay 19 que nos han dicho que tienen un hijo, etc. Esto de aquí son las frecuencias absolutas de la variable. La variable sería el número de hijos, que es una variable cuantitativa, discreta, y lo que tenemos abajo son las frecuencias de esa variable. Bueno, pues dependiendo de si nos dan los datos de una forma o de la otra, se calculan de una forma o de otra. Vamos a verla. La media de la muestra se obtiene sumando todos los valores y dividiendo por el número total de valores. Entonces, en el caso de la muestra número 1, ¿cómo calcularíamos la media? Haciendo 3 más 4 más 0 más 1 y dividiendo entre 4, que es el total de valores. Mi consejo es que aprendas a utilizar la calculadora científica en todo su esplendor. No te quedes en las sumas y las restas. Esta tecla de aquí es fundamental. Fíjate, entramos en el modo 1 y entonces, como tenemos que hacer una fracción, pues pulsamos la tecla de la fracción. Si aprendes a utilizar esta tecla y te acostumbras, no tendrás errores. Fíjate cómo se hace. 3 más 4 más 0 más 1. Y ahora que ya he puesto el numerador, me voy abajo y pongo el valor del denominador, que será 4. Y eso me dará el resultado. Sin embargo, la media de la muestra número 2, pues no podríamos hacer 0 más 1 más 2 más 3 más 4. Es decir, esto sería incorrecto, y esto es lo que hace mucha gente y se equivoca, ¿eh? Y dividirlo eso pues entre 5, no, eso es fatal, error, muerte. Lo que hay que hacer es que tenemos que contar cuántos ceros tenemos en realidad. Tenemos 12 veces el 0 y tenemos 19 veces el 1. Por tanto, lo que hacemos es multiplicar el 0 por 12, multiplicar el 1 por 19, porque está 19 veces, el 2 por 32, porque está 32 veces, y así sucesivamente. Y todo ello dividirlo entre la suma de todos los datos, el total de nuestra muestra. Y el total de nuestra muestra no son 5 datos, no tenemos 5 datos, ojo. Tenemos 12 más 19 más 32, etc. Fíjate cómo hacemos este cálculo. Lo primero es, por supuesto, poner el modo 1 y después poner una fracción. Entonces, en el numerador pondremos todo lo que pone ahí, 12 por 0, más 19 por 1, etc. Y luego, ¿ves? He pulsado esa tecla para bajar al denominador. Y en el denominador pongo todo eso. 12 más... Yo ya sé que esto se puede hacer fácilmente, pues haciéndolo por partes, ¿no? Si tú no sabes utilizar esta tecla, pues haces 19 por 1 y me apunto cuánto da. Y 32 por 2 y me apunto cuánto da. Y 17 por 3. Conclusión, hago muchos más cálculos, tardo más y tengo más probabilidades de equivocarme. Mientras que si lo haces todo de un tirón, la calculadora no se equivoca nunca. Ese sería el resultado de la media, que si lo queremos poner en fracción o en decimal, pues podamos pulsar la tecla S doble flecha D. ¿Ves? Fíjate que ahí está en decimal y ahí está en fracción.
Los estadísticos de dispersión son los que nos ayudan a decir cómo de dispersa está la muestra con respecto a su centro. ¿Cómo de lejos están los datos de ese centro? Cuanto mayor sea el valor de los estadísticos de dispersión, pues querrán decir que la muestra es más dispersa, más heterogénea, y me refiero a que, por ejemplo, una muestra de este estilo es menos dispersa, está más concentrada que una muestra de este estilo. ¿Vale? Porque aquí todos los valores están muy cerquita de su centro, que será el 1, el 1,5, por ahí. Y aquí los valores están bastante más lejos de su centro, que pues será aproximadamente un valor entre 10 y 15, más o menos, ¿no? Estadísticos de dispersión tenemos, por un lado, la varianza, que representamos con S cuadrado, y la desviación típica, que representamos con S. Y que los dos se obtienen de la misma forma, solo que este de aquí es el cuadrado de este. O sea que si yo quiero pasar de la desviación típica a la varianza, yo tengo que elevar al cuadrado, y si yo quiero pasar de la varianza a la desviación típica, yo tengo que calcular la raíz cuadrada. ¿Cuál es la fórmula de la varianza? Es esa de aquí. Voy a calcularla para la muestra 1. Hay que hacer cada dato menos la media y eso al cuadrado. Y luego todo eso sumarlo. Eso significa sumatorio. Así que sería 3 menos 2 al cuadrado más 4 menos 2 al cuadrado y así sucesivamente con todos. Y dividir entre el número de datos que tenemos, que en este caso es 4. Después te enseñaré cómo hacer esto con la calculadora científica para no equivocarte y para hacerlo rápido, pero antes te voy a decir cómo se calcula la varianza en el caso de que te den los datos, como en la muestra 2, es decir, en una tabla de frecuencias. Para ello, lo que tendremos que hacer será igualmente aplicar esta fórmula de aquí, es decir, restar cada dato menos la media. Pero claro, hay que tener en cuenta que ceros, tenemos 12 ceros. Es decir, tendríamos que hacer así el cálculo de la varianza. El 0 menos la media, que nos había dado 1,79, al cuadrado, y eso 12 veces, porque lo tenemos 12 veces. Que no tiene sentido hacerlo 12 veces y luego empezar con el 1 19 veces. No tiene sentido. Lo que haremos será multiplicar esto 12 veces. Y así ya lo estaremos teniendo en cuenta 12 veces. Y ahora con el 1. El 1 menos la media al cuadrado, pero teniendo en cuenta que el 1 lo tenemos 19 veces, por tanto, multiplicándolo por 19. Y así con todos. Y todo ello dividido entre el número de datos que tenemos, que es 84. Vamos a ver cómo hacemos esto con la calculadora científica. Los dos cálculos son una fracción, entonces tendremos que poner la fracción. Y para ello primero nos aseguraremos de que estamos en el modo 1 y a partir de ahí ya escribimos la fracción. Pondríamos, esa es la tecla del cuadrado. ¿Ves? Yo no hago nada de cabeza, pongo todo. Ya sé que 3 menos 2 es 1, pero ¿qué más da si me lo va a hacer la calculadora y no me voy a equivocar seguro? O sea que lo hago todo así, como para tontos. Yo prefiero hacerlo así, y así no me equivoco. Y esto no te cuesta nada. Mientras que si te equivocas y luego hay algún dato que no te cuadra, encontrar el error te hace perder muchísimo más tiempo. O sea que, ¿ves? Con el cursor me bajo, pongo un 4, ya tengo ahí el resultado 5 medios, que si lo quiero pasar a decimal, es 2,5. Luego lo apuntaré y ahora voy a ver cómo hago el de abajo. Pongo la fracción y hago 12 por paréntesis 0 menos 1,79, cierro y al cuadrado. Y sigo, más. Como ves, esto es una forma súper sencilla de hacer un cálculo muy largo que haciendo la mano te llevaría muchísimo más tiempo. Y es que así no te vas a equivocar. Siempre que vayas comprobando que lo que tú escribes aquí es lo mismo que tienes en el lápiz, escrito por lápiz, pues así no te vas a equivocar nunca. No vayas tampoco demasiado rápido, porque tampoco es bueno. Porque a veces resulta que, fíjate, yo a veces pulso una tecla, bueno, y en este caso ha entrado, pero a veces no entra. Y como no vayas atento a lo que vas metiendo, pues a lo mejor en lugar de un 32 metes un 3 solamente. O sea que hay que ir atento también, ¿eh? Y una vez ya he puesto todo el numerador, pues con el cursor me voy para abajo y pongo el denominador, que es 84.
Si doy al igual y me da algún error es porque posiblemente me he dejado algún paréntesis sin cerrar o he abierto más paréntesis o he cerrado demasiados. Entonces, si te diese error, podrías ir con la tecla hacia detrás e ir buscando ese error. En este caso espero que no sea así. Ahí tenemos la varianza de este ejercicio.